La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en el área de normatividad que tiene que ver con todo lo que es la obra pública, o sea, todo lo relacionado con la ley, todo lo que va en función a la interpretación, a la ejecución y construcción de los grandes proyectos. La Cámara, por mi conducto, le toca el tema de ver todo lo que tiene que ver con la normatividad. Es un tema, pues es un tema de preocupación, es un tema álgido, es un tema nacional porque tiene que ver con la corrupción, los índices de competitividad, es un tema que tiene que ver con los costos y tiempos de los proyectos, en fin. Este tema dentro de la industria de la construcción es un tema coyuntural, es un tema de mucha trascendencia para los empresarios de la construcción, porque una empresa pequeña, una MIPYME, pues no tiene la capacidad jurídica que tiene una gran empresa, pues para alegar, discutir, defenderse en un momento dado de situaciones que están fuera de la ley, ¿no? Entonces, este es un tema, como hemos dicho nosotros, un tema muy complejo, de mucho interés para todo el mundo, y pues nos hemos dado la tarea durante poco más de 10 años en trabajar lo que le hemos llamado aquí en Cámara un proyecto que le llamamos por una nueva cultura de la contratación en México. Esta nueva cultura de la contratación en México tiene que ver principalmente pues, en la transparencia, ¿no? En todos los procesos de ejecución de los proyectos, ¿no? Que estos cuenten con todos los elementos para llevarse a cabo, pues, todo aquello que tiene que ver con la simplificación. Nosotros lo hemos señalado muchas veces, a mayor papeleo, mayor corrupción. Nuestro país siempre está en los índices más altos de corrupción. Hablar de construcción muchas veces es hablar de corrupción. Entonces la Cámara se ha preocupado por trabajar en este tema, principalmente como decíamos, en simplificar, ¿no? Los temas y que no exista las interpretaciones de la ley, ¿no? O sea, todo esto lo hemos transformado, lo hemos dividido en una serie de temas, de conceptos de trabajo con el gobierno, principalmente con la Secretaría de la Función Pública, que bueno, hoy en día, como todos sabemos, está en stand-by, ¿no? Porque está ahorita en proceso la Comisión Nacional Anticorrupción y muchos de las responsabilidades de la Secretaría pues van a pasar a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero a lo largo de estos últimos 10 años, bueno, pues hemos trabajado siempre pues, lo que fue la SECODAM y después posteriormente la Secretaría de la Función Pública en una serie de programas, convenios que llevamos a cabo con la Secretaría, mesas de trabajo, que nos permita transitar y continuar, digamos, trabajando en el día a día, ¿no? Nosotros siempre lo hemos señalado, en el día a día es donde está la problemática, ¿no? Claro, muchas veces así es. Muchas veces se firman acuerdos, se firman protocolos de trabajo con las dependencias y entidades, pero el residente, digamos, que viene después de una serie de directores, gerentes, muchas veces al residente no le llega, y el contratista le dice al residente, oye, pues, hay un acuerdo de que se reconozcan los costos asociados a este tipo de proyectos, en fin. Y el residente simplemente dice, pues a mí no me ha llegado la información, por lo tanto, pues yo te aplico la multa o la deducción o lo que proceda, ¿no? Entonces, hemos tratado digamos, de que esto se transparente, sea más ágil, más dinámico. Lo hemos también señalado,
Los países desarrollados, o sea, los países desarrollados que hoy tienen una gran infraestructura, lo primero que hicieron es fijar una política de infraestructura y después metieron las normas para lograr esa política. Y aquí lo hicimos al revés, primero pusimos las normas y el reglamento y después somos las políticas, ¿no? Entonces, lo leemos, lo vemos todos los días, no hay obra en nuestro país que no se termine en costo y tiempo. Entonces, nosotros nos hemos preocupado por ese tema, no le hemos quitado el dedo del renglón, creemos que con este gobierno, con el cual pues, se tuvo pláticas en su momento en la campaña, pues le hicimos ver, ¿no?, toda esta preocupación de la industria de la construcción, toda esta situación de que los proyectos deben de estar completos. O sea, es como una casa, ¿no? Si uno quiere construir una casa, pues no puede ir por el primer arquitecto y el primer albañil y dice, oye, pues hazme una casa de 3 cuartos con garage y una cocina. Pues a lo mejor la empiezan a hacer y pues va a salir al doble, ¿no? Resulta que no era lo que uno se esperaba, en fin, o sea, uno tiene que iniciar con un proyecto, ¿no? Gran parte de los problemas de la infraestructura que se construye en nuestro país le falta proyecto, le falta claridad a las situaciones, ¿no? Entonces, cuando nuestros empresarios de la construcción licitan o se apuntan a una licitación para un proyecto, pues uno cotiza con lo que le entrega, ¿no? Y muchas veces a la hora de estar construyendo, pues resulta que pues no se consideró que había una toma de agua, ¿no? O no se consideró que había una situación geológica que puede derivar en mayor profundidad de las pilas. Entonces, todo eso es lo que va complicando el día a día de las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay que irse a la ley, ¿no? La ley, para nosotros siempre lo hemos dicho, bueno, la ley es clara, por un lado. Por otro lado, los funcionarios hoy en día tienen una ley de responsabilidades públicas y hay muchos funcionarios que lamentablemente, pues hasta que no exista una interpretación clara, pues no firman o no deciden o no llevan a cabo una serie de acciones, ¿no? Entonces, inhibe muchas veces, toda esta reglamentación inhibe, por un lado, que el funcionario pueda actuar con su responsabilidad, ¿no?, con su experiencia técnica, en fin, y inhibe pues, que la empresa constructora pues, pueda dar el 100%. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros en este momento la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está haciendo en todo esto, por primera vez en la historia, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción va a presentar una nueva iniciativa de ley de obra pública. O sea, siempre habíamos estado al margen de este tipo de situaciones, ¿no? El gobierno normalmente, a petición de la industria, impulsaba una ley, unas modificaciones y adecuaciones, y ya una vez que el gobierno y la Cámara de Diputados y el Senado la había digamos planchado, pues nos la pasaban a nosotros, pero pues ya era muy tarde poder hacer cambios a algunas situaciones, ¿no? Hoy por primera vez la industria de la construcción hizo una gran convocatoria. Desde mayo del año pasado iniciamos los trabajos para adecuar y adicionar temas importantes para una nueva ley. Y bueno, hicimos una invitación conjuntamente con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara. Iniciamos este proceso. En este programa, en esta actividad que iniciamos, se fueron sumando una serie de cámaras que tienen que ver con toda la industria de la construcción, ¿no? Entonces, es un proyecto participativo, ¿no?, donde hemos recogido todas las observaciones y sugerencias pues, de los abogados, de
los arquitectos, de los técnicos, de los afianzadores, de la banca, en fin. Hemos recogido todas esas inquietudes y bueno, las hemos transformado ya en un nuevo proyecto, en un proyecto que queremos presentar a la Cámara de Diputados en el próximo mes de febrero, que se inician las sesiones. Y bueno, de esta forma estar junto con el gobierno en esta gran necesidad de seguir construyendo infraestructura para nuestro país, ¿no? Y sobre todo, como lo he señalado desde el principio, bueno, pues que esta infraestructura la hagamos en tiempo y forma, ¿no? O sea, que no se eleven proyectos como Minatitlán, en Pemex, Cadereyta, las grandes obras que se duplican en millones y millones de dólares, ¿no? O sea, se quedan paradas o que avanzan muy lentamente, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales que están modificando, digamos, o que están proponiendo con este proyecto de ley? Le hemos dado, primero, es muy importante la certeza jurídica, ¿no? Se ha trabajado en que los contratos tengan una certeza jurídica que les permita a los contratistas, ¿sí? Pues poder dar como garantía muchas veces estos contratos. Si yo tengo un contrato de una carretera, ¿sí? Y tengo un contrato con la Secretaría de Comunicaciones Públicas que tiene una certeza jurídica, normativa, que tiene instrumentos de claridad y transparencia para poder yo ir al banco y decirle, oye, tómame a consideración este contrato, y hacerme yo de recursos, ese es un tema importante, ¿no? O sea, hemos abonado en el tema del arbitraje, ¿no? Para hacer este proyecto de ley, también acudimos a hacer un estudio de derecho comparado. O sea, qué es lo que pasa en otras partes del mundo, o sea, cómo se está contratando en otras partes del mundo. Y tuvimos la fortuna de que la Escuela Libre de Derecho nos hiciera este estudio, y hemos retomado ciertos temas internacionales para este proyecto, ¿no? Y uno de los temas muy importantes es que en los contratos se pueda conciliar, ¿no? Anteriormente, pues, yo soy la autoridad y mi estimado amigo, así es esto, ¿no? La industria tiene por ahí un recuerdo no grato. Teníamos en México una empresa muy importante de ingeniería, Bufete Industrial. Desapareció esta empresa después de 50 años, un acervo técnico de experiencia muy importante, y perdimos a una gran empresa de ingeniería. Entonces, no podemos repetir este tipo de situaciones, de actos, de falta de transparencia, de equidad, de certeza. ¿Me explico? Entonces, uno de los elementos principales es ese, ¿no? O sea, que las partes tengan esa claridad, ¿no? El otro gran tema, pues estamos retomando todos los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. No podemos seguir haciendo las obras y tirar el cascajo a media carretera, o afectar a comunidades, en fin, etcétera. Estamos cuidando el medio ambiente, el impacto social de los proyectos, el que las obras tengan liquidez. O sea, ¿a qué me refiero? Siempre lo hemos dicho
de alguna manera simple de los constructores. Una obra para que se termine en tiempo, se necesitan dinero. O sea, si no hay recursos, difícilmente se va a terminar una obra a tiempo. Entonces, estamos privilegiando que la obra, la construcción, se privilegie la ejecución. O sea, ¿por qué? Porque no terminar una obra de agua potable para no terminar un hospital a tiempo, no terminar una carretera, un puerto, en fin, el costo de no hacerlo, el costo social, el costo de la competitividad como país, pues vale 10, 20, 30 veces más que dejar de hacer el proyecto, ¿no? Entonces estamos privilegiando que se reconozcan los sobrecostos, ¿no? Si tú me pides un cuarto y me pides que te haga otro, pues reconócemelo y págamelo a tiempo, ¿no? No me lo pagues después de un año, ¿no? Entonces estamos privilegiando que los proyectos tengan recursos económicos en forma y tiempo, ¿no? Que exista una precalificación de empresas, ¿no? O sea, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, como lo hemos señalado, si algún asociado o una empresa comete un ilícito, falsifica una información, documentación, pues siempre hemos dicho, pues amigo, esta no es la política, y estamos, y por nosotros que te cuelguen del asta bandera del Zócalo, ¿no? O sea, y para eso, bueno, estamos tratando de que exista la precalificación, o sea, que las empresas puedan estar en un padrón de contratistas, ¿no? O sea, si usted va a una licitación de un gran proyecto de Pemex, usted va a ver a los contratistas pasar con cajas, ¿no? Y diablitos para presentar una oferta, ¿no? Lógicamente que pues, le dicen a usted, oye, pues, ¿qué crees? Estas 3 hojas no vienen firmadas, por lo tanto está descalificado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que con esta nueva ley queremos evitar. O sea, no queremos ese tipo de contrataciones en México. Por eso le decía desde el principio, no ha sido fácil, ¿no? Pero la Cámara hemos venido en esa dirección, ¿no? En formar una nueva cultura de la contratación en México. Nos daña mucho como país que muchas empresas o grupos pues muchas veces no quieren venir a México porque dicen es que la construcción allá todo es corrupción, ¿no? Entonces hemos trabajado en esos temas, ¿no? en quitarnos ese estigma. Una de las cosas importantes que también se ha hecho como parte de esta cultura de la contratación pues es un código de ética dentro de la industria que no teníamos, ¿no? Donde se fijan ciertas reglas del juego. El año pasado estuvo la OCDE, que viene a revisar y calificar a México en una serie de temas. Venían a ver el tema de la transparencia y de la corrupción, y bueno, nos invitaron como industria de la construcción porque saben que pues, somos un tema importante, y bueno, los paneles eran por funcionarios de otros países, no participa ningún funcionario mexicano por obvias razones, son europeos, de Centroamérica, y bueno, se llevaron la sorpresa de que nuestra industria hoy contara con un código de ética, ¿no? Cosa que no pensaban que en México ya estuviéramos trabajando ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Han tenido ustedes algún acercamiento, alguna plática con los legisladores, un poquito quizá para semblantear cuál sería la respuesta hacia este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley, como les comentaba, iniciamos en mayo del año pasado, precisamente
buscando los tiempos oportunos, como es el próximo mes de febrero, que toma nuevamente se pone en operación, digamos, la Cámara de Diputados, ¿no? Entra nuevamente la sesión. Entonces, dentro de la campaña, tanto los tres candidatos principalmente, en el contacto que tuvieron con la industria de la construcción, se señaló que, bueno, estábamos trabajando en este tema, ¿no? Por lo tanto, el nuevo gobierno conoce de este proyecto, legisladores que estaban en campaña de igual manera. Hoy en día tenemos una comisión de infraestructura, que era un sueño de la industria de la construcción, porque antes para ir a atender algo en la Cámara de Diputados, pues era, no es conmigo, es con el del agua, no es conmigo, es el de carreteras, no es conmigo, es el medio ambiente. Entonces andaba uno peregrinando porque no había específicamente una comisión de infraestructura. Hoy hay una comisión de infraestructura que creemos nosotros, esa es la llave, y es la comisión que creemos nosotros, es la que puede tomar esta iniciativa de ley, y estamos ahorita, digamos, en este proceso de diálogo, pues lógicamente con los funcionarios actuales, ¿no? Para dar a conocer, para explicar el por qué beneficios tiene, y lógicamente también en particular con la Comisión de Infraestructura, bueno, pues hacerle ver la importancia que tiene que ver este nuevo proyecto. Creemos nosotros, y estamos muy satisfechos, que es un gran pilar, porque parte de lo que quiere hacer nuestro presidente Enrique Peña Nieto es precisamente transparentar estos procesos, ¿no? Al crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Entonces, este es un elemento que va a beneficiar, que va a abonar, digamos, a esta nueva política del gobierno, ¿no? Okay, ya nada más por último, en la otra área que ustedes ven que son asuntos patronales, bueno, tenemos la reforma laboral que se acaba de dar. ¿Cómo ven este aspecto patronal laboral actualmente dentro de la industria de la construcción? Lógicamente es un gran beneficio para la industria, ¿no? Un tema aquí en la industria de la construcción, y lo pueden preguntar a cualquier contratista, siempre ha sido el tema de los sindicatos. Muchas veces un contratista hoy estaba recibiendo el fallo de una obra y ya lo habían aplazado a huelga un sindicato. O sea, la transparencia que existe hoy en nuestro país, bueno, por un lado es buena, pero por otro lado es tomada por estos pseudo sindicatos, ¿no? Que se hacen pasar como parte integrante de la defensa de los trabajadores de la industria de la construcción. Yo, sin firmar un contrato, resultaba que ya había sido el contratista aplazado a huelga, ¿no? Entonces imagínense, pues, todo este proceso. Aquí perdía todo el mundo, ¿no? Perdía el trabajador porque no podíamos contratar al trabajador, pues no podíamos iniciar las obras, el costo se eleva, en fin, era un círculo perverso, ¿no? Entonces, definitivamente la reforma laboral pues viene igual a sumar a la competitividad de nuestro país. A final del día, como lo veíamos en el estudio de Derecho Comparado, o sea, si los gobiernos insisten en privilegiar con políticas públicas la infraestructura, que esto representa competitividad, y ya sobre esa base hacen normas y reglas, pues vamos y vemos los países desarrollados, pues qué clase de infraestructura tienen. Entonces, aquí en México, pues también estábamos atorados en ese tema, ¿no? O sea, el tema laboral. Entonces, para nosotros realmente es de gran beneficio esta reforma.
junto con la nueva ley de obra pública, porque uno de los elementos importantes es de que la industria de la construcción quiere pagar los costos justos a los trabajadores, ¿no?, a final del día, ¿no? Y muchas veces cuando usted sabe que una obra vale 10 pesos y alguien la licita en 8, pues algo va a suceder, o deja de pagar impuestos, o no les paga a los trabajadores lo que les debe de pagar, o el seguro social, en fin, se vuelve un círculo perverso a final del día, ¿no? En esta ley de obra pública, pues, es la propuesta más conveniente para el Estado, o sea, no necesariamente la más baja, ¿no? Y no puede usted adjudicar una obra cuando usted sabe que este segundo piso, pues vale, por decir algo, 1,000 pesos, y alguien dice, no, yo te lo hago en 500, pues ¿cómo me lo hará, ¿no? ¿Qué no va a incumplir en un momento dado, ¿no? Entonces, la reforma laboral, volvemos a lo mismo, es un complemento en nuestra actividad industrial, ¿no?